Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, como es de costumbre, por acompañarnos en este mediodía para socializar conocimientos y temas relacionados con la bioimpedancia. Hoy nos está acompañando un gran amigo, eh, nuestro querido José de León. José es licenciado en Ciencias Biológicas, Ambientales y Nutrición. Tiene una maestría en Nutrición Materno-Infantil. Es licenciado en Nutrición Deportiva además y tiene un doctorado en Investigación Clínica y Obesidad. Él es mexicano, ha hecho parte de este esfuerzo entre varias personas para lograr tener esto en disponibilidad para ustedes, pues, de manera permanente. Y bueno, además de ser un gran ser humano y un amigo. Así que bienvenido, José. Hoy vamos a hablar de el agua y todos los indicadores que aparecen en el aparato que aquí siempre estamos discutiendo, el BioDiExpert y demás, eh, alrededor de cuáles son sus usos en salud. Así que, José, te dejo el espacio para que saludes. Aquí hay estudiantes de Colombia y gente conectada de Nicaragua, de Panamá, por lo que veo. Así que te dejo con nuestro auditorio. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. José, adelante. Gracias, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gilardo, como tú sabes, siempre es un gusto estar aquí presente con ustedes y acompañándoles y compartiéndoles un poco de lo que día a día hacemos desde Amino Gran Academic y ahora obviamente con mi instituto de First Wellness Institute. Como bien decías, el tema del día de hoy tiene que ver con un poco la lectura de los indicadores de agua que nos presenta la bioimpedancia, pero antes me gustaría contextualizar un poco este fenómeno, digamos, de la medición de agua en el cuerpo humano, en los entes biológicos, y por qué no, pues empezar también un poco haciendo esta remembranza de lo que representa el agua para los seres vivos. Antes de iniciar, ustedes saben que la distribución de agua en nuestro planeta se concentra mayormente, obviamente, en nuestros océanos, como replicando esta gran biomasa y concentración de la vida. Otro 3%, digamos un 97% se encuentra en los océanos y un 3% se encuentra distribuible o disponible apenas para otras biomasas, además del uso que se tiene al interior del cuerpo humano. Gran parte de estos aguas se concentran en hielos glaciares o en aguas marítimas, algunas otras en aguas subterráneas, y solo 1% de esa disposición, digamos que no es en el océano, se encuentra apenas en la atmósfera, en la humedad del suelo, otra más en los lagos, y menos de 4 décimas la tenemos en los ríos. Realmente lo que quiero comentar con esto es que nuestra disposición de agua o la cantidad de agua con la que nosotros contamos en realidad es muy poca, y que pueda ser utilizada por nosotros, pues imagínense, es una menor cantidad todavía. Entonces les voy a compartir mi pantalla para iniciar entonces con esta presentación. Después de esta introducción, vamos a iniciar con parte de la presentación. Bien, como bien decía mi estimado Gildardo, en realidad lo que buscamos con esta presentación es seguir sumando al programa de Amino Gran Academic, que bueno, para mí es muy importante seguir siempre trabajando de la mano con lo que hasta ahora hemos hecho con Biodi. Y además del esfuerzo que se ha tenido por tener esta formación en línea para abonar un poco más a la formación continua sobre el conocimiento de la composición corporal, parte de mi propósito es en investigación también trabajar con la medición de la hidratación en el deporte, y que es una de las actividades en las que me he dedicado recientemente. Lo que vamos a revisar a continuación va a ser un poco ver el balance hídrico corporal, cómo determinamos
la concentración de agua total en el cuerpo con nuestros instrumentos, con este caso con la bioimpedancia. ¿Y por qué es importante hacer una lectura del agua intra y extracelular? Dado que obviamente la mayor parte de nuestros procesos metabólicos se llevan a cabo gracias a esta disposición de agua que encontramos en el cuerpo humano. En este mismo orden de idea, lo que me gustaría es tener claro cuál es la composición de los fluidos corporales, es lo que vamos a revisar a continuación, es decir, cómo nosotros, además de haber revisado esta distribución de agua en la naturaleza, en la biomasa, cómo es esta distribución de fluidos en el cuerpo, porque no toda esta agua está disponible de la misma forma en todas las células y los tejidos. Revisaremos, como bien decíamos, esta estimación hídrica a partir de la bioimpedancia y finalmente me gustaría aportar un poco, además de ver los indicadores de BIODI, ver qué sucede con el equilibrio hídrico en el deporte. Entonces, si nosotros consideráramos en la naturaleza un cuerpo representado por 50 kilos, en este caso un cuerpo de un varón, y vale la pena decir que tiene diferencias en la retención de agua, en la composición de agua que pudiera haber en hombre y la mujer, pero son mínimas. Nosotros podríamos decir que de aproximadamente 40 litros disponibles en una persona, cerca de 25 litros se encuentran disponibles, digamos, de manera intracelular o están considerados como 2/3 partes del agua total. Se pudiera estar pensando que se encuentran disponibles a nivel intracelular. El restante 1% que podría corresponder a 15 litros se encuentra en este apartado extracelular. Entonces, en principio, esta distribución de agua cumple diferentes cometidos metabólicos, tanto a nivel intra como extracelular. Ahora, esta disposición que encontramos nosotros a nivel extracelular tiene también una distribución muy importante a nivel del plasma y del apartado, digamos, transcelular. La mayor cantidad de agua a nivel extracelular se va a encontrar en el nivel extracelular y una pequeña parte se concentra a nivel del plasma. Como ustedes saben, el fluido y balance de estos líquidos también está determinado en buena medida por la disposición de algunos electrolitos, incluso por su equilibrio ácido básico. Entonces, si nosotros resumiéramos, evidentemente en un hombre y una mujer, decíamos la hidratación o el nivel que esperamos nosotros de ver de agua en un hombre y una mujer podría ser similar. Sin embargo, existen algunas diferencias dado la cantidad de sólidos que pudiera estar presente en una o en otro género. Entonces, en el caso de un varón, pudiéramos encontrar hasta un 60% de fluidos y en una mujer hasta un 55%. Sabemos que esta hidratación normalmente en el ser humano puede variar entonces entre un 50 y un 60% aproximadamente. El resto de la distribución de los fluidos es similar, digamos, a nivel intracelular y extracelular, como lo comentaba hace un momento, teniendo más importancia de estos fluidos a nivel intersticial. Ahora, sabemos que la distribución de los fluidos corporales, decíamos, va a depender en buena medida de la presencia pues de ciertas partículas cargadas eléctricamente, tanto a nivel intracelular como extracelular. A esto les vamos a llamar iones. Estos iones que tienen una carga que puede ser positiva, le llamamos cationes, y los que tienen una carga negativa, como recuerdan, los llamamos aniones. Entonces, cuando nosotros observamos esta carga a nivel extracelular, vamos a observar que existe una mayor presencia de sodio, por ejemplo, pensando en la parte extracelular, y estos cationes también se encuentran presentes en la parte intracelular en forma, por ejemplo, de potasio, magnesio, por decirlo, en esta separación que tiene que ver entre el plasma, el fluido intersticial y el líquido intracelular. En el caso de la presencia de los aniones, que decíamos que son aquellos que tienen carga negativa, también vamos a encontrar algunos de manera extracelular y intracelular,
Y de manera particularmente importante, en el fluido intersticial y en el plasma vamos a encontrar el cloro, digamos como un elemento importante, también un sistema buffer de bicarbonatos se van a encontrar ahí, además de otros elementos. Y a nivel intracelular, pues vamos a encontrar mucha carga, digamos, osmolar, gracias a la presencia de proteínas y otros elementos, decíamos, como ácidos fosfóricos y algunos otros bicarbonatos. Entonces, esta composición de los fluidos corporales va a responder de alguna manera a la presencia de estas partículas cargadas eléctricamente, tanto a nivel intracelular como extracelular. Ahora, estas sales que estoy mencionando, en realidad, pues están disueltas, como bien decíamos, y tiene esta carga que de alguna manera refiere a algún acomodo eléctrico alrededor de la solución donde está disuelta. Entonces nosotros la vamos a llamar como electrolitos. Estos electrolitos se encuentran presentes, obviamente, y disueltos, y una forma más común de medirlos, obviamente a partir de la parte extracelular y intracelular, va a ser determinando la presencia de cada uno de ellos en este medio disuelto. A nivel extracelular, los principales, decíamos, son el sodio, el cloro y los bicarbonatos, y en menor medida estará el calcio, el magnesio y el potasio. Ahora, ¿por qué es importante comentar esta introducción que tiene que ver ¿por qué es importante comentar esta introducción de los electrolitos? Cuando nosotros medimos o estimamos el agua, nosotros tenemos ya un predicho o tenemos un conocimiento, digamos, a partir de estudios que se han hecho en organismos vivos. Primero se empezaron a hacer de alguna manera en roedores y luego se han hecho cada vez más con agua doblemente marcada en seres humanos, para saber cuál es la composición de agua de cada uno de los tejidos. Entonces, cuando usamos un sistema como es la bioimpedancia, nosotros asumimos una hidratación constante de los tejidos. Sin embargo, hay una variación. La que usamos nosotros en su mayoría es aquella que se usa, digamos, para el nivel del tejido magro o el tejido musculoesquelético, que sabemos que encuentra un grado de hidratación de 73.2%. Y esa es la que usamos en realidad en buena medida cuando estamos estimando el agua o el nivel de hidratación de algunos tejidos, pero los tejidos tienen mucha variación. Entonces, en base a este conductor eléctrico que decíamos hace un momento de los electrolitos, es que se determina el flujo de los diferentes compartimentos en base a estas sales disueltas. Así tenemos, por ejemplo, que el tejido adiposo puede contener máximo hasta un 15% de agua y un 10% mínimo. Cuando han estado escuchando ustedes acerca de la bioimpedancia, muchos nos quedamos con la duda si lo que estamos midiendo es la grasa o la estamos estimando, y la otra es saber si estamos considerando un nivel de hidratación constante o un nivel que va a subir o a bajar. Si nosotros tuviéramos un sistema de bioimpedancia donde pudiéramos, o donde en realidad lo hacemos, donde en realidad usamos una hidratación constante para el tejido graso, nosotros evitamos de tener problemas de subreportar o sobrereportar los niveles de grasa, por ejemplo, de una persona. Entonces, entendiendo estos preceptos de que el nivel de agua corresponde en realidad a este flujo de las sales, los electrolitos disueltos, es que nosotros sabemos que en las diferentes etapas de la vida nosotros contamos con una disposición de agua diferente. Obviamente al nacer nuestra hidratación total puede ser tan alta como la que tiene un bebé, que puede superar el 75%, o puede ser tan baja como la de una persona que se encuentra en obesidad, dado que el nivel de agua que desplaza es un nivel de agua bastante grande, y sabemos que el tejido graso, como bien mencionábamos, su tasa de hidratación es baja. Entonces, una persona sedentaria que no tiene una actividad física muy apremiante o que no está expuesto a condiciones ambientales
donde tenga que requerir grandes, digamos, formas de pérdidas de agua, pues su nivel de hidratación debería estar entre 50 y 60% en una persona, digamos, ordinaria. En el caso del transcurso de la vida, sabemos que al incrementar o al envejecer, incrementar la edad o al envejecer, vamos perdiendo agua. También es una condición especial, digamos, del envejecimiento, de la fisiología del envejecimiento. Vamos perdiendo algo de agua y con ello vamos perdiendo cierta tasa de reproducción de nuestros órganos y tejidos. En el caso extremo de los deportistas, sabemos que hay una condición ambiental y aparte de un esfuerzo agregado que hace que los sistemas de filtrado de agua sean cada vez más exigentes a partir obviamente de la termorregulación, de los procesos metabólicos para el desdoblamiento de energía que también implican agua, de las pérdidas por orina, incluso, bueno, de la tasa de sudoración que veremos a continuación. Entonces, un deportista en realidad empieza, dependiendo la intensidad, a incrementar sus pérdidas o sus requerimientos de agua, digámoslo de esta manera. Entonces, viéndolo en este contexto, en el transcurso de la vida tenemos una necesidad diferente de agua, además de la actividad propia que tengamos durante nuestra vida. En la evaluación hídrica que hacemos a través de la bioimpedancia, muchos se preguntan si hay una lectura real de lo que se mide cuando estamos usando una bioimpedancia. Y les diría sí y no. Si estamos usando una bioimpedancia con monofrecuencia, es decir, con solamente una frecuencia, este tipo de estimación resulta no muy viable o no muy exacta. Pero cuando usamos un sistema de multifrecuencia, es decir, esto implica que puede ir en una escala hasta el infinito, que se ha hecho, o en una escala que puede llegar hasta 1000, o en una escala que puede llegar hasta 200. En este caso, el sistema de BIODI usa un sistema de lectura de agua que nos permite nosotros hacer una lectura tanto a nivel extracelular como intracelular. Esta forma de lectura se va incrementando cuando tenemos una lectura media, por ejemplo, a partir de los 50 kilohertz, tenemos una lectura o una estimación muy aproximada del agua a nivel intracelular, pero cuando rebasas entre los 50 y los 200 kilohertz, encontramos que hay una mayor definición o estimación del nivel de agua que se encuentra, digamos, en un sistema biológico. En realidad, ¿cómo nosotros podemos, digamos, justificar que esta lectura del agua sea parecida al gold standard como cuando lo hacemos con deuterio, por ejemplo, con un isótopo radioactivo, donde se han hecho experimentos para poder estimar la cantidad de disolución que tiene deuterio, por ejemplo, en algunas estimaciones, tanto en reposo como en actividad física. Pues se ha contratado esta bioimpedancia que les comentaba yo con dilución de radioisótopos y se ha encontrado que la lectura que se tiene, por ejemplo, a nivel extracelular, tiene una correlación hasta del 86%. Y en el caso de la medición completa de agua, medida igual con ese radioisótopo, por un lado tenemos digamos, esa concentración o la dilución del radioisótopo y por otro lado tenemos estas frecuencias, como ustedes observan, para saber en qué frecuencia se tiene una mejor lectura tanto del agua extracelular como del agua total. En el caso del agua total, la correlación que encontramos es un poco más alta y llega a ser hasta cerca del 90%. Esta correlación resulta muy importante porque obviamente comparándola con un gold standard, diríamos nosotros que entonces estamos muy próximos a tener una lectura real o una estimación real del agua, no una lectura como tal, sino una estimación. Entonces, esta lectura se hizo a 2 puntos, por ejemplo. En el caso del agua extracelular, se hizo desde 0 hasta 5 kilohertz con esa frecuencia
y se encontró que había obviamente una mayor correlación en ese punto. En el caso del agua total, se hizo una lectura desde 200 kilohertz hasta el infinito para saber si había una variación, porque luego hay multifrecuencias que se van más allá de los 200 kilohertz hasta los 1000 kilohertz, y pareciera que eso nos hace pensar que hay una mejor lectura del agua. Sin embargo, no se ha visto diferencias más allá de los 200 kilohertz, como les mostraba yo hace un momento. Ahora, ¿cómo se estima en realidad la deshidratación en el deporte o en general? Tenemos varios métodos para estimar este nivel de deshidratación. En realidad, la pérdida de líquidos que nosotros tenemos, pues debe ser una fórmula que involucra obviamente la ingesta y la excreta de líquidos. Eso es algo que resulta obvio, digamos, viéndolo como un gran sistema. Cuando nosotros hacemos esta revisión entre la ingesta y la excreta de líquidos, pues obviamente nos resulta en la fórmula algo todavía más interesante, como por ejemplo, en la pérdida de líquidos, nosotros revisamos en la ingesta cuánta agua se bebe, cuánto se ingresa de alimentos y sabemos que hay ya un factor importante a nivel metabolismo que nos genera agua. Sabemos que una dieta mixta, por ejemplo, de 2.250 kilocalorías nos podría dar entre 300 y 350 mililitros de agua. Una persona que habitualmente bebe entre 1.5 litros de agua hasta 2 litros de agua, pues es una cantidad consciente que todo el mundo pensamos que deberíamos de reponer cotidianamente. Sin embargo, esto realmente responde a, a, a demanda energética o incluso nivel de actividad física. Por cierto, la reposición de líquidos, hay quien comenta que podría ser si es 1.5 litros o 2.5 litros. Y aquí lo que es importante es no definir exactamente el agua que nosotros, digamos, vamos a consumir, sino hacer una aproximación en base a 33 mililitros por kilogramo por día, y eso nos dará un nivel de hidratación más aproximado. Por otro lado, la tasa metabólica, que representa pues el 10% del agua que nosotros disponemos, se sabe que llega a ser de 150 a 250 mililitros aproximadamente. Entonces tenemos la ingesta de agua, literalmente lo que podemos extraer obviamente de los alimentos, más el desdoblamiento de los alimentos mismos, entonces ya suma, más el agua metabólica producida en nuestro cuerpo, y en esta relación, digamos, tenemos una ingesta ya predicha. Por otro lado, la excreta de agua o de líquidos se va a perder obviamente en la sudoración, en la orina, en las excretas, en la respiración y en la evotranspiración. Entonces, esa fórmula entre lo que se ingesta y lo que se excreta nos va a dar a nosotros los primeros elementos como para poder estimar el nivel de hidratación o no en una persona en base a algunos predichos, como yo mencionaba, en que la hidratación del cuerpo debería estar entre un 50 y un 60%. Pero entonces aquí resulta importante, ya no para una persona ordinaria, sino para el deporte, conocer cuál es el porcentaje de hidratación que se encuentra esa persona. Es decir, de ese 50-60% del peso total, ¿en qué porcentaje se encuentra? Y existen algunos acercamientos en investigación donde nosotros, por ejemplo, cuando hacemos algún nivel de actividad física, hacemos algunos procedimientos o protocolos en donde pesamos bajo condiciones estrictas, pesamos a un atleta antes de empezar un nivel de actividad, lo pesamos al terminar la actividad física, y nosotros hacemos una relación de cuál es el porcentaje de peso que se ha perdido y cuánto corresponde esto en peso perdido, evidentemente, al nivel de agua. Entonces ahí hablamos nosotros de un porcentaje de deshidratación. También hablamos de la tasa de sudoración, y que es una formulación que usamos para conocer en esta tasa de sudoración cuál es el peso perdido de una persona sometida a un esfuerzo físico, cuál es el líquido que se ingirió antes de esa actividad, durante la actividad o después de la actividad, cuál es la pérdida que hubo, por ejemplo, en orina, y los tiempo que se mantuvo activo esa persona. Eso nos da a nosotros una tasa de sudoración,
y que nosotros estimamos que no debería ser mayor, evidentemente, por ejemplo, más de 2 litros de agua perdidos por hora resultan muy riesgosos, dado que se pueden encontrar una pérdida muy grande de potasio, de magnesio y de zinc, incluso en algunos atletas. Se estima que para poder mantener un buen rendimiento físico no debería de perder uno, evidentemente, más de 3 mililitros de agua por minuto, por ejemplo, haciendo una actividad física para mantener un buen rendimiento. Esa es una consideración importante. Y los elementos que resultan aquí importantes en revisar en la bioimpedancia son los siguientes. Son la tasa de hidratación, la hidratación sin grasa y la hidratación de la masa magra. Estos eh, los podemos obtener directamente en una lectura a partir de la bioimpedancia, y algo importante a comentar es que no todos los equipos de bioimpedancia nos permiten conocer este nivel de agudeza de la distribución de agua en los diferentes compartimentos, porque cuando leemos en una bioimpedancia, por ejemplo, de monofrecuencia, a veces nos da un nivel de hidratación que se corresponde, digamos, al cuerpo en su conjunto, pero lo que nos interesa saber, tanto para rendimiento físico como para desempeño metabólico, es leer en realidad la tasa de hidratación de la masa magra o de la masa sin grasa, por ejemplo. Y cuando nosotros consideramos la hidratación global, no estamos tomando la de los tejidos metabólicamente activos, sino incluso a veces tomamos el de la grasa. Entonces, por eso es importante tomar una hidratación sin grasa. Y al final, esta tasa de hidratación que nos menciona aquí, que también nos las da el BIODI, nos habla del agua, el agua total dividida entre esa masa magra, y nos dice cuál es el porcentaje real que tiene esa masa magra, que como decíamos al principio, conocemos un ideal o una axioma a partir de la investigación, que tendría que ser 73.2. Entonces, veamos un poco, antes de pasar a enseñarles directamente el software, en donde ustedes pueden observar esta lectura en los históricos. Yo le tomé aquí una foto de pantalla para que ustedes pudieran conocer alguno de estos elementos que presenta el equipo. Y uno de ellos muy importante, por ejemplo, es la lectura completa que tenemos del agua. Nos hace una estimación de esa agua que se leyó a partir de esa, digamos, de esa resistencia y reactancia que mide el equipo, es decir, de la oposición que genera esa corriente eléctrica al pasar por los diferentes medios celulares, y la reactancia entendida como esa capacitancia que tienen los tejidos de poder transmitir esa señal al resto de los tejidos, es decir, como si fuera una pila que tiene la capacidad de transmitir al resto de los tejidos. Entonces, nos da en principio una lectura en diferencia del estimado para esa persona. Recuerden que es diferente por género, por edad y por actividad física. Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura de estas diagramas, tenemos que considerar que esta referencia estimada al equipo nos la está dando en base a eso, en base al género, a la edad y a la actividad física que ustedes planearon para esa persona. Entonces, nos resulta muy importante que la lectura que hace nos permite conocer la diferencia en litros de la estimada a la calculada, y pues obviamente nosotros podemos tomar mejores decisiones en base al programa que estamos llevando con un deportista. Es cierto que esta diferencia de agua de la noche a la mañana puede ser muy variable y quizá no represente un riesgo para las personas, pero cuando estamos hablando para las personas promedio, pero cuando hablamos de un deportista que se va a exponer a un medio de altas temperaturas y de baja humedad, o incluso de grandes alturas, o por qué no decirlo, en lugares donde hace un poquito más de frío y no hay mucha humedad en el ambiente, nosotros perdemos mucha agua. Yo lo he visto incluso hasta con atletas que nadan, en donde se piensa que no tienen nivel de sudoración tan alto como los que están entrenando en medios terrestres,
y también tenemos un nivel de sudoración y de pérdida de agua bastante grande. Entonces, no deberíamos de perder, como les digo yo, más del 2% de peso corporal en una actividad física, porque eso significa un nivel de pérdida de agua bastante grande. Aquí podemos ver en el histórico, por ejemplo, en esta persona, cómo puede ir cambiando en el tiempo en un mesociclo o digamos, en un macrociclo completo, cuáles son sus pérdidas de agua en diferentes actividades, pensando que esta persona es un triatleta que nada, corre y anda en bici, y durante cientos periodos ha estado expuesto a condiciones ambientales diversas, con un nivel de hidratación que en teoría ha sido más o menos bueno. Pero si ustedes observan, hay unos niveles históricos bastante importantes de resaltar. Por ejemplo, en una pretemporada o en un cambio de año entre julio y marzo, por decirlo de alguna manera, sus niveles de hidratación completa han estado bajando cuando la época del año implica pues mayor insolación o mayor temperaturas, por ejemplo, para nuestra región donde yo me encuentro, que la época de estiaje es más o menos como en marzo. Y por otro lado, si ustedes observan estos niveles de disposición total de agua, también se pueden observar no solamente en la hidratación, en la tasa de hidratación como tal, sino en la hidratación de la masa magra, que es la que les decía nos interesa más que la hidratación completa. Nosotros esperamos que esta tasa de hidratación, pues obviamente se encuentre siempre lo más cercano al nivel del 60%, y encontramos que en algunos momentos se encuentra muy cerca de la esperada y otras muy por debajo de ella, y coincide mucho con esta época de estiaje, como mencionaba hace yo un momento. Por otro lado, el equilibrio de agua sin grasa, como bien les comentaba, se vuelve muy importante para hacer una lectura más minuciosa todavía, como puede ser el agua, la medición del agua extracelular e intracelular. Es decir, considerar que cuando se hace la medición de agua, nosotros tenemos presente que el nivel de agua presente a nivel adiposo es constante y no rebasa el 15%. Y eso nos permite a nosotros hacer un cálculo, o al equipo le permite hacer un cálculo, de manera que la lectura que hace a nivel intra y extracelular la hace con el resto de los tejidos que no son grasa. Y al final de cuenta, también nos da esta lectura posible que tiene que ver con la pérdida de algunos electrolitos. Evidentemente, esta medición o esta estimación que está haciendo el equipo no nos habla todavía de los electrolitos. Nosotros tenemos que cruzar información con la colecta, por ejemplo, de algunos electrolitos durante el entrenamiento, como para poder ver cuál es la pérdida que hay de algunos aniones y cationes. Y en ese sentido, cuando hacemos una estrategia de hidratación, pues entonces hacemos una reposición de estos electrolitos para ver cómo mejora en buena medida el equilibrio de agua intra y extracelular. Y entonces la herramienta del BIODI se vuelve muy importante, porque podemos ir haciendo una experimentación con cada deporte, con cada persona en diferentes épocas del año, donde podemos ver cuál es este porcentaje presente de agua esperado. Como ustedes observan, aquí nos marca un valor calculado y un valor estimado, pero lo hace bien para el agua extracelular e intracelular. Ahora les voy a correr un poco en la plataforma para que algunos de ustedes, si no conocen este software, entiendan que el software que tenemos es muy intuitivo, además de que te permite ir retroalimentando con los que estamos haciendo este tipo de trabajos. Usamos este tipo de equipos para retroalimentar por deportes y por poblaciones incluso, en donde podemos también de alguna manera abonar a la información de manera que es en tiempo real. Déjenme les muestro yo, si me permiten, voy a dejar de compartir la pantalla para ahora irme directamente a la plataforma, en donde tengo, por ejemplo, alguna medición de algunos pacientes, y quiero que vean ustedes cómo uno puede, desde la misma plataforma de BIODI Manager, hacer una lectura del historial, incluso de lo que representa cada elemento a medir dentro de la plataforma.
A ver, les comparto ahora mismo de nuevo la pantalla. Les voy a poner el audio para poder tener una lectura. Esta es la plataforma del BIODI. Como ustedes saben, nosotros hacemos aquí una diana donde observamos, entre otros elementos, el equilibrio hídrico y la hidratación sin grasa, por ejemplo. En una lectura rápida nos puede dar con ese paciente cuál es el volumen hídrico que esperamos, si está evidentemente en esta diana, al centro excepcional, digamos, o rojo al final a tratar. Este nivel de hidratación, estando en un verde, se encuentra en la norma. Entonces, pareciera que comparado con el género, la edad y la actividad que tiene esta persona, el nivel de hidratación, aunque pareciera que es 1.5 litros, se encuentra dentro de lo esperado. Entonces, ustedes pueden ir a estos iconos, por ejemplo, y pueden revisar directamente el historial. En este historial, nosotros podemos hacer una lectura puntual para ver cuál es el porcentaje de pérdida, el porcentaje de ganancia que se ha tenido, por ejemplo, en la tasa de hidratación de la masa magra, y en ese sentido vamos observando si estamos haciendo alguna estrategia en particular para la hidratación de algún deportista, pues viendo cómo le funciona mejor, así como el rendimiento, que ahora no hablaré sobre ese tema de rendimiento, pero es una parte súper importante porque habría que ver el nivel de glucógeno usado en cada deporte y cómo esto implica también pérdidas de agua. Por otro lado, ustedes en el icono pueden incluso hacer una revisión. Agua total. El agua total es toda el agua del cuerpo. Una cantidad de agua muy baja o muy elevada se debe vigilar para el buen funcionamiento del organismo. La referencia estimada en litros se obtiene multiplicando la masa sin grasa en kilogramos por el 73.3%, que es la tasa de hidratación de referencia de la masa sin grasa. Los subindicadores. La tasa de hidratación de la masa sin grasa es la relación del agua total dividida entre la masa sin grasa. La tasa de hidratación es la proporción del agua total dividida entre el peso. Bien, como ustedes observan, aquí entonces la intuitivo que nos permite esta herramienta en realidad es poder revisar cada uno de los iconos y de igual forma, como lo estábamos haciendo ahorita durante la presentación, pues nos permite en buena medida también conocer un poco más y generar y disipar algunas dudas que tuviéramos durante el uso de la herramienta. Algo que resulta muy importante, por ejemplo, para el deporte, es conocer que sí existen algunos riesgos por la inflamación y por la deshidratación. El sodio, por fortuna o por desgracia, es uno de los elementos importantes a revisar durante esta pérdida de líquidos en el deporte, y hay algunos fenómenos que se pueden presentar no solamente en algunas patologías, sino también a partir de la actividad física cuando tenemos un cierto tipo de hidratación que puede ser hipotónica, isotónica o hipertónica. Hoy sabemos que las bebidas energéticas traen cierto nivel de osmolaridad por la descarga de solutos como son algunas azúcares e incluso, bueno, algunos electrolitos también disueltos. Y aunque ya se tienen recomendaciones ideales de cómo rehidratarse con estas bebidas deportivas, a veces se corre el riesgo, por ejemplo, algunas personas que no tengan un vaciado gástrico ideal durante el entrenamiento, pues que tengan un dolor de estómago, también algunos que tienen bajas sales presentes o bajos sistemas buffers durante las bebidas, pues también podemos tener una deshidratación, porque no alcanzamos a reponer este nivel de electrolitos al final de cuentas. Entonces, estos riesgos que se tienen de la hiponatremia y la hipernatremia tienen que ver mucho con los niveles de recuperación de líquidos, decía yo, cuando estamos nosotros entrenando en diferentes condiciones ambientales. ¿Qué recomendaciones especiales se tienen, digamos, de manera general cuando estamos considerando en la hidratación de algunos deportistas? Primero, que el ejercicio vigoroso siempre va a llevar una mayor reducción de agua corporal.
hecho obviamente en unas condiciones más extenuantes y más extremas, como decía yo hace un momento, incluso considerando el tipo de ropa, que también es importante, o el tipo de ventilación que se tenga en algún lugar. Por otro lado, el entrenamiento vigoroso, también decíamos, llega a depletar gran parte del glucógeno muscular y eso conlleva, a final de cuentas, una pérdida de 2.7 litros, por ejemplo, de agua que están asociadas al glucógeno muscular. En este caso, o sea, 2.7, en este caso, por 2.7 litros que se llegan a perder incluso por esta depletación de glucógeno. Por otro lado, ejercicios que están más allá de la intensidad, por ejemplo, de 12 METs o de un incremento de oxígeno mayor a 40 mililitros de oxígeno por minuto, tienen una inversión siempre de 122 mililitros de agua por minuto. Entonces, esta parte resulta muy extenuante porque cuando yo les mencioné hace un momento, decía que en una tasa de sudoración o de recuperación de agua, ya teniendo pérdidas arriba de 3 mililitros por minuto, ya representa una pérdida importante de líquidos. Entonces, finalmente, es importante comentar que para no comprometer este rendimiento deportivo, se piensa entonces que no se debe perder más del 2% del peso corporal total de una persona para no comprometer su pérdida de eficiencia energética. Por otro lado, estas bebidas energéticas pues no deberían de contener mucho nivel de sodio ni mucho nivel de azúcar. Debería de estar las fuentes identificadas muy bien como para que tengan una reposición de lo perdido y no puedan tener un problema, como decíamos hace un momento, de hipernatremia o incluso de vaciado gástrico muy complicado. Entonces, bebidas con mayores de 460 miligramos de sodio, por ejemplo, y mayores a 300 miliosmoles por litro en bebidas energéticas y de mucha concentración de solutos o de azúcares, pudiera no ser viable para un atleta. Y finalmente, pues debería haber también una frecuencia de hidratación para reponer estos líquidos que más o menos van entre 25 y 150 mililitros de agua cada 15 a 20 minutos. Estas son algunas de la revisión que nosotros, que quisiera yo mostrarle ahorita para que nosotros viéramos lo importante de la medición del agua con este equipo de bioimpedancia, así como usar otras técnicas de valoración de la hidratación y del flujo del agua en un paciente, en este caso deportista, que es el caso que me quise centrar en esta ocasión. Pues yo estoy abierto a sus preguntas. No sé si quieran, Gildardo, te paso el micrófono. Gracias, querido José. Esperemos un segundito que pase este avión, por favor. Ok, aquí tenemos una pregunta que nos hace Abel Falcón. Él nos está preguntando, José, que cuál es el mejor método o fórmula para determinar la cantidad de agua extracelular en exceso que tenga un paciente con edema o ascitis. Pero si hablamos del agua doblemente marcada, como decíamos hace un momento, o sea, el radioisótopo sería una buena indicación. No es fácil, no es viable. En realidad, también se pueden hacer cálculos, por ejemplo, de filtrado glomerular, que es un cálculo que hacemos en pacientes que tienen fallas renales o que tienen problemas. Hay índices de filtrado glomerular que también se pueden observar. Pero bueno, estas mediciones que hacemos también se podría recoger, por ejemplo, con la pérdida de algunos electrolitos, pudiera ser. Pero todas ellas, como bien comentaba desde un principio, son técnicas que van desde el gold standard hasta clínicas, no son fáciles de estimar. Entonces, si nosotros solo contamos con, por ejemplo, la tasa de sudoración para ver el nivel de agua completo, lo que estamos estimando en realidad son pérdidas de agua en su mayoría que vienen a nivel extracelular, a menos de que haya un problema de retención o de pérdida de sales, perdón, para que haya una retención de agua a nivel intracelular. Ok, José. Hay otra pregunta que nos hacen y es que ¿por qué a las bebidas hidratantes se les adiciona azúcar o carbohidratos concentrados?
Bueno, una primera razón es que nosotros cuando tenemos, antes de tener una deshidratación, en realidad tenemos una fatiga central. Y la fatiga central es a nivel del sistema nervioso central. Y cuando los niveles de azúcar bajan, en realidad lo que buscamos es mantener activo, digamos, el control, el mando, para poder seguir nuestro sistema nervioso activo. Sin embargo, aquí existen algunas tendencias que pueden ser no muy benéficas para los deportistas. Es decir, tenemos que mantener un nivel de azúcar, sí, pero también tenemos que asegurarnos que no esté influyendo sobre el vaciado gástrico de un atleta, porque todo su sangre, su energía debe salir de la periferia de sus músculos. Y si nosotros complicamos el vaciado gástrico, vamos a tener una complicación para el rendimiento físico porque la sangre va a ir hacia el estómago. De ahí que algunos atletas llegan a tener problemas incluso de vómito, de compresión del sistema digestivo o incluso, pues en buena medida, la gente hasta que vomita, ¿no? Tiene que parar por un fuerte dolor de estómago. Ok. ¿Qué hay de cierto, José? Esa sí ya es una parte para aclaración a algunos estudiantes que nos ven a veces, que también está relacionado con la absorción del sodio. Sí, tiene que ver mucho con eso. Ahora, no todos los atletas responden igual o todas las personas a esa reabsorción del sodio, como bien decías. Si nosotros tenemos un problema para reabsorber el sodio o se está perdiendo a nivel del asa de Helen, por ejemplo, si llegamos a tener grandes pérdidas de sodio, que hay gente que sí lo tiene, eso implica que debe tener una estrategia de reposición de electrolitos mucho mayor que otros. Yo, haciendo lecturas con diferentes atletas, he encontrado que pues no todos tienen la misma pérdida de electrolitos a el mismo esfuerzo. Entonces sí puede tener que ver de alguna manera estos problemas con la reabsorción del sodio. Ahora, quiero explicar que además de las diferencias que puede haber entre diferentes personas, también puede significar algún problema clínico y valdría la pena hacer una revisión si eso tiene un impacto realmente clínico o no. Bueno, la última, porque sé que estás próximo a salir, y es que normalmente encontramos que las pérdidas de agua siempre son extracelulares en condiciones normales, entendiendo que se dan por pérdidas mecánicas, ¿cierto? ¿Por qué puede darse que haya una pérdida mayor en el componente intracelular que en extracelular? Bien, como decíamos hace un momento, si nosotros tenemos una pérdida, por ejemplo, si hay un cambio en la composición de electrolitos, hace rato mencionaba la hiponatremia y hipernatremia. Si nosotros tenemos una retención de sodio, por ejemplo, mayor a la esperada, como bien les presentaba en la diapositiva, puede ser que haya una salida de líquidos intracelulares siguiendo hacia la mayor concentración de este electrolito. Entonces, el incremento de la concentración de sodio sí puede generar una pérdida de agua a nivel intracelular. Esa podría ser una gran vía. Otra tiene que ver con los sistemas buffers que usa nuestro cuerpo como sistemas de amortiguamiento en mantener, por ejemplo, los niveles de acidificación que se están teniendo. Cuando estamos en una situación clínica, a veces no podemos regularlos con fármacos ni por alguna patología que se está desembocando. Entonces llega a haber una pérdida de agua por fenómenos que tienen que ver con los sistemas buffer, pero en un deportista pudiera haberse asociado este elemento, digo, no lo quiero ver de manera simplista, habría que ver de manera generalizada si esto ocurre a ese nivel o ocurre incluso a nivel de la retención de mayor sodio a nivel de filtrado glomerular. Creo que estás en mudo, Gildardo. Te quedaste en mudo, Gildardo, no sé si me escuchas. Bueno, antes de darte la despedida, Cedric, José, yo creo que Cedric está por aquí. No sé si Cedric quiere saludarte y
y aportar algo antes de despedir el webinar. Contestarle a Inés que hasta el momento pues no hemos tenido información en triatlón o pentratlón, pero sabemos que hay otra cantidad de deportes que lo han utilizado en pesas, en natación, en ciclismo, en fútbol, y ha estado dando muchos resultados. Así que la invitación, Inés, para que lo hagas. Cedric, tienes la palabra si estás por acá. Sí, estoy. Buenos días a todos. Buenos días, José. Hola, gracias por esta presentación. Bueno, como siempre, muy buena. De lo que quería agregar es que ahora estoy muy relacionado con varios clubes de fútbol o federación. Ellos están dando siempre más los niveles de hidratación para ver o para prevenir lesiones. Y ahora yo sé que hay, bueno, mucho estudio o por lo menos hay mucho seguimiento de jugador con esos niveles de hidratación para el tema de prevención e evitar lesiones. Por ejemplo, hoy estuve hablando con un fisioterapeuta de un club de primera división en Francia, y hablando me estaba diciendo que, por ejemplo, en temporada de verano se podía cargar como 15 packs de agua, y que cuando llega noviembre, que hace un poquito más frío en Europa, lleva solamente 3 o 4 packs. Vieron una correlación después con las heridas que está pasando a nivel de muchos de los isquiotibiales, y que, bueno, ahora estoy mirando más sobre los niveles de hidratación para ver y todavía para decir a los jugadores con números que ellos empiezan a estar en deshidratación. Así que lo que quería decir, disculpe que estoy manejando al mismo tiempo, así que no puedo hablar mucho. Sí, muchas gracias, Cedric. Fíjate que ahora, a propósito de lo que comentas, no hablamos sobre los riesgos que significa estar deshidratado, que a lo mejor ya en otra ocasión, si quieren, comentaremos algo más sobre el tema directamente en programas, pero sí hay un riesgo de mayor lesión cuando el nivel de hidratación baja, dado que los tendones y ligamentos son zonas que guardan un poco más de agua y es importante que estén, digamos, amortiguados. Por otro lado, ya para terminar, Gildardo, alguien mencionaba que si hemos hecho algo en triatlón. De hecho, la práctica que yo tengo es triatlón. Trabajo con personas de Ironman. Antes de la pandemia empezamos a hacer un trabajo con ellos. No lo hemos podido concluir precisamente por esta situación de pandemia y las circunstancias que ustedes ya conocen. Pero sí, hemos estado midiendo en deportistas. Además, hay mucha investigación también ya digamos, en la red sobre el nivel de hidratación de diferentes deportistas. Aquí el tema es cómo esta herramienta de Biodi puede ser una herramienta para ustedes, para darle seguimiento al nivel de hidratación de sus deportistas y las estrategias de rehidratación. Gildardo. Sigues apagado, Gildardo. Ok, compañero, qué pena contigo. Muchísimas gracias, José. Como siempre, serás bienvenida. Esta es tu casa. Sabes que es así. A todos los que nos acompañan desde cualquier parte de Colombia, del mundo, gracias por estar ahí. Y bueno, te estaremos invitando en otra oportunidad, mi querido amigo. Feliz día para todos, feliz fin de semana y puente para los que lo tengan. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en 15 días. Gracias, abrazo. Un abrazo, mi querido amigo.